Listo, Rodolfo, sí, claro que sí. Claro que sí, mano. Ok, pues si tuviste su audiencia, buenos días. Vamos a dar inicio a este evento sobre los 4 millones de diferencia, las proyecciones demográficas de población y el censo del 2010. Para ello nos ha hecho el favor un amigo de hace muchos años de aquí del Colegio de la Frontera Norte, amigo de muchos de ustedes, profesor de muchos de nosotros, y que constantemente lo usamos de referencia en muchos trabajos que él ha desarrollado sobre migración internacional, sobre migración interna. Es toda una referencia, el doctor Virgilio Partida. Él es actuario de la UNAM, estudió también demografía, la maestría en demografía por el Colegio de México, y su doctorado en sociología también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de más de 20 libros y más de 100 artículos y capítulos en las temáticas demográficas principalmente. Fue investigador del Colegio de México, también tuvo una larga participación en el Consejo Nacional de Población, fue director de investigación demográfica y fue director general de investigación demográfica y prospectiva, es decir, quien realiza las proyecciones para el Consejo Nacional de Población, y actualmente es investigador de Flaxo. Nos da mucho gusto, Virgilio, que hayas aceptado esta invitación de venir acá hasta el norte, acá a Tijuana, y que compartas con nosotros algunos de los temas que constantemente estás trabajando. Muchas gracias, y sin más, te cedo el uso de la voz. Rodolfo, muchas gracias. Me siento como en mi segunda casa, la verdad. En el COLEF siempre he venido con mucho gusto a Tijuana, al COLEF. Amigos de tantos años, entrañables, exalumnos, alumnos. Y bueno, vamos a entrar en materia. El año pasado se difundieron, bueno, en 2010, hacia finales de 2010, se difundieron los resultados preliminares del censo de 2010. El año pasado se difundieron los definitivos, generalmente la diferencia es mínima, y la noticia de, no sé si fue 8 columnas o no, era que había fallado por 4 millones las proyecciones de población. La palabra fallado, pues a lo mejor no es la correcta, ¿verdad? Y yo voy a presentarles ahorita un correo electrónico que recibimos en Flaxo. Iba a presentar un trabajo que no tiene nada que ver con esto en Flaxo ese día, y llegó este correo, y creo que es lo que mejor sintetiza el problema. Dice, voy a presentar un trabajo, y dice lo que dice ahí. Dice que las proyecciones son incorrectas, y dice por segundo, bueno, dice que una variación de menos de 10 millones, esta persona no sabe restar, son 15 millones, porque 112 menos 97 todavía da 15. Y tercero, lo peor, es que demuestra su ignorancia completa en demografía, porque dice que falló la tasa de natalidad. La tasa de natalidad no se proyecta, es el resultado de la proyección, entonces se ve que no sabe. Por ahí entendió en pasillos lo que decía. Y perdone la arrogancia, pero esta frase sintetiza lo que esta persona refleja en su comentario. Lo que la ciencia construye en un siglo, la ignorancia lo destruye en un minuto. Frase atribuida a Albert Einstein. Entonces, perdone la arrogancia, no es que yo crea en la ciencia ni en un siglo, pero me parece impropio que la gente diga que una proyección es errónea. Errónea solo puede ser si yo me hubiera equivocado al hacer los cálculos. No se cumplieron las hipótesis previstas, que es distinto. Si yo conociera el futuro, no estaría aquí sentado, estaría en la Bolsa de Valores o en la Lotería Nacional. Estoy aquí sentado porque precisamente hago supuestos. Y no los hago yo solos. Fue la primera vez en muchos años, en la proyección de 2005, primero, las proyecciones fueron conjuntas prácticamente en INEGI-CONAPO, por primera vez en muchos años. La última vez que habían sido conjuntas, créanlo usted o no, yo trabajaba para el INEGI. O sea, cómo da la vida a las vueltas, ¿no? Fue en 85. Y la otra es que
yo pedí, y CONAPO, y INEGI estuvo también de acuerdo con CONAPO, que invitáramos a la academia y a gente experta en cada tema demográfico a discutir las hipótesis futuras. Pensamos que ese era el futuro posible o factible, probable. Nos equivocamos todos. Si fuéramos perfectos, si supiéramos el futuro, no estaríamos aquí nuevamente. Entonces sí quiero aclarar, pero sobre todo vamos a ver que la parte más importante de la diferencia era impredecible, que es el principal problema. Y es algo que hoy, en el grupo que está trabajando esto, lo tiene igual de impredecible para el futuro próximo. ¿Sí? Entonces voy a tratar de mostrarles a qué se debe el problema. Bueno, las frases que están aquí nos dicen que esta frase la escribió hace años Rodolfo Tuirán para las introducciones de las proyecciones de población, y me la robo porque me gusta mucho. No es adivinar, no es darle al blanco, no es decir cuánto vamos a hacer exactamente. Es simple y sencillamente cuál será nuestro futuro si nosotros establecemos hipótesis y se cumplieran. Desde luego que las hipótesis no se establecen al azar, tienen mucho de lo que yo quisiera o lo que supongo que puede ser. Después de todo, las proyecciones, más que un ejercicio académico, sirven para la planeación social y económica. Entonces uno trata siempre lo más probable, lo más cercano que uno pudiera adivinar de ese futuro, pues que estén próximas a lo que va a suceder. Entonces precisamente lo que dicen estas frases es eso, ¿no? No se trata de adivinar, se trata de pensar lo que pudiera ser. Y la parte más importante, que siempre se ha remarcado desde los años 50, los primeros libros de Naciones Unidas: si yo pudiera intervenir, ¿cuál sería mi futuro? Si yo pudiera dirigir, ¿cuál sería mi futuro? Y el mejor ejemplo de estas proyecciones de población, de a dónde yo pudiera dirigir, fueron las proyecciones que hizo el Consejo Nacional de Población en 1978. A raíz de los acuerdos de la Conferencia Mundial de Bucarest de las Naciones Unidas, que todos los países signaron el deseo de reducir el crecimiento demográfico, el Consejo Nacional de Población guió un programa exitosísimo de planificación familiar, redujo la fecundidad, y en vez de 640 millones, fuimos 100 millones o menos en 2000. Entonces, ahí se ve claramente cómo una intervención del Estado, una intervención de lo que yo quisiera que fuera, puede ser. ¿Sí? Bueno. Existen, esto es muy antiguo, quienes estuvieron conmigo y otros, esto es de un libro de los años 50 de proyecciones, y hablan de 3 métodos para proyectar la población. El primero es muy simple, ahorita vamos a ver un ejemplo sencillo. El segundo es muy complicado, y el tercero es el que hacemos nosotros. El primero es simple y sencillamente usar, me brinco esta, bueno, la pueden leer, ¿no? Lo que busca es usar los modelos de crecimiento de interés compuesto o de interés simple, como quieran ustedes, de las financieras, trasladarlos a la población y hacerlo. En pocas palabras, es suponer que yo puedo predecir la tasa de crecimiento de la población y proyectar. Los demógrafos sabemos que la tasa de crecimiento es el resultado de la dinámica demográfica, nunca será el insumo, ¿sí? Entonces, o sea, es el resultado de los nacimientos menos las defunciones, más los inmigrantes, menos los emigrantes. Entonces es lo que da el cambio en la población. Sin embargo, bueno, se puede hacer esto. En el pasado, cuando no teníamos la migración intermunicipal en los censos, usábamos este tipo de modelos para hacer la proyección municipal. Como una primera etapa, nos daba la distribución espacial de cada entidad federativa de esos municipios, y entonces lo que hacíamos era repartir el total previamente proyectado, por ejemplo. Hoy día ya no, bueno, la última proyección ya no lo hicimos así. El método que más usamos es el método logístico, que se debe a uno de los precursores de la demografía, Verhulst, y basado en las ideas malthusianas, decía que la tasa de crecimiento no era función del tiempo, sino que era función de la población alcanzada, como ustedes pueden ver arriba. O sea, la tasa de crecimiento era una constante menos un factor negativo que hace decrecer a la población. Si ustedes recuerdan la primera edición, o que las ediciones del principio de la población de Malthus, decía que conforme la población crecía, venían las pestes, el ser superior castigaba a la población por atentar contra las buenas costumbres y hacía que entraran las epidemias y las pestes y diezmaran a la población para que otra vez se equilibrara, ¿no? Es un poco el principio de Malthus. Entonces, precisamente Verhulst pues planteó que es una hipótesis malthusiana, precisamente que conforme crecía la población debía de crecer la tasa de crecimiento para que el Ser Supremo ajustara el asunto. Y entonces, bueno, si ustedes entran al libro de Roland Presat, está perfectamente demostrada matemáticamente el paso de la primera ecuación a la segunda. Y esa
función tiene esta curva. Aquí yo le ajusté la curva, bueno, la ajusté con un procedimiento que requiere 3 puntos equidistantes en el tiempo. Está basado en los censos de 70, 90 y 2010. Es una proyección de esta curva y ustedes pueden ver que la curva ajusta bastante bien, excepto en el censo de 1930. La verdad es que, bueno, si yo estoy extrapolando demasiado hacia atrás me va a fallar, pero pues parece que de 40 para acá ajustó bastante bien. Sin embargo, vale la pena preguntarse si de veras la población en 2030 podría pasar de 130 millones de habitantes, ¿no? A lo mejor la curva está muy bonita, muy bien ajustada, pero pues a lo mejor ese futuro es excesivo. En mi opinión personal, aunque sean 112 millones en 2000, dependiendo de un futuro próximo que vamos a ver después, puede ir a ser un poco alta. Bueno, este procedimiento es un procedimiento muy interesante, pero es muy difícil de implementar en la realidad. Y es un poco lo que se llama, se me gusta la palabra, es el efecto que tiene la implantación, por ejemplo, de una fábrica. Voy a poner una fábrica en un pueblo. Supongamos, aunque es muy complicado por la cercanía con León, la planta de General Motors en Silao, que va a fabricar las pick-ups. Y voy a generar 15,000 empleos. Y van a ser los hijos de 15,000 trabajadores. Voy a necesitar instalar aulas de educación para esos hijos. Voy a necesitar maestros para que le den clases a esos niños. Pediatras para que atiendan a los niños. Ginecólogos a la más de los niños. Voy a generar empleos. No me acuerdo cómo se llama este factor. Entonces, precisamente esta manera de proyectar es cuando uno hace implanta una empresa económica de esta envergadura que va a crear todo este tipo de crecimiento demográfico adicional a los trabajadores de la fábrica, ¿verdad? Esta replicación de empleos, precisamente, ¿verdad? Y vamos a necesitar la tienda de la esquina y el ahorrera y todo esto, ¿verdad? Y son empleos y empleos que se van a generar porque se implantó la fábrica ahí. Sin embargo, aquí es muy difícil de aplicar esto porque esos factores de conversión son dificilísimos de conseguir. O sea, no es fácil decir, por cada trabajador de la fábrica, ¿cuánta población va a incrementar? Si es 4 o 6, no se sabe. Simple y sencillamente se plantea. Entonces, estos son modelos que son muy interesantes cuando precisamente ven un cambio importante. Entiéndase, por ejemplo, Cancún en los 70, Ciudad del Carmen, Playa del Carmen ahorita, ¿no? ¿Sí? Precisamente cuando se podía pensar en esto. O sea, ahí, por ejemplo, la fábrica son los hoteles, ¿no? Entonces, estos traen restaurantes, los restaurantes traen meseras y garroteros y etcétera, ¿no? Y mucamas de los hoteles y bla, 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 ¿no? Todo lo que implica esto. Giros blancos y giros de todo color. Bueno. Los demógrafos hacemos esto. La demografía yo la defino mal definida como el estudio del cambio en el volumen, la estructura y la composición de la población que se origina en la fecundidad, la mortalidad y la migración. Así lo entiendo. De manera muy sintética, ¿no? Ya si la quiero expresar más necesitaría como 3 páginas. Entonces, y esto sintetiza las proyecciones de población. En realidad, yo no proyecto la tasa de crecimiento, proyecto los fenómenos demográficos que la afectan. Es decir, proyecto la fecundidad, proyecto la mortalidad y proyecto la migración. Si yo te les dijera, es que en México se mueren 500,000 personas y en China se mueren 5 millones, ustedes me dirían que se muere más la población en China. Me dirían, no, espérate, aquí somos 112 y ya son 1.500 millones de habitantes. Entonces, debido a eso, desde estos señores Verhulst y Quetelet y todos ellos, manejamos un concepto sin el cual la demografía no podía vivir, que se llama la tasa, con S, no con Z. Con Z es la del café. Dice Roland Presat que hay quien dice que la demografía es la ciencia de las tasas. No, usted no lo crea, ¿no? Porque precisamente yo creo que un demógrafo sin tasas no puede vivir, ¿no? Entonces, y lo que hacemos es precisamente proyectar medidas relativas. Es lo que hacemos precisamente al proyectar. Antes de hacerlo más explícito, les voy a presentar este esquemita. Esto me lo robé de un gran amigo mío, Andrés Rogers, y me parece una de las mejores ideas. La ecuación de la ecuación de balance demográfico de la atención o de la ecuación compensadora está expresada en el barril izquierdo. Entra agua por nacimientos e inmigrantes y sale agua por defunciones y emigrantes. Si entra más agua de la que sale, sube el agua del tonel, aumenta la población, ¿sí? Y si no, disminuye. Hace poco me preguntaba alguien sobre si esto se había observado, y yo recuerdo haber visto en 1980-81 que la vieja Alemania Oriental disminuyó población por
que murieron más de los que nacieron. Más. La inmigración estaba difícil porque estaba detrás de la cortina, o sea, la inmigración no era fácil en los países socialistas. Entonces pasó esto. Ahorita no les quisiera explicar a qué se debe, fue un problema de la estructura por edad que quedó de las guerras mundiales, etcétera, y nunca entendí, porque nunca supe por qué quedó demográficamente más afectada la oriental que la occidental. Eso nunca supe a qué se debió. ¿Sí? O sea, como partieron al país en dos, nunca supe a qué se debió eso, ¿no? Por qué quedó más castigada de un lado que del otro. Ya que se unieron, se perdió esto, ¿no? Ya que se acabó el muro y todo esto se perdió. Bueno, no es común que pase eso a nivel país. Ahora, a nivel de entidad federativa, el Distrito Federal le está saliendo agua, y a la Ciudad de México desde hace 25 años le sale más agua de la que entra, y le sale por el lado derecho, no por el izquierdo. O sea, porque salen más que emigran de los que emigran. Cuando yo no tengo cifras distinguidas por inmigrantes y emigrantes, entonces tengo lo que se llama el saldo neto migratorio, migración neta, que es la resta algebraica de inmigrantes menos emigrantes. Todo lo que dice Andrés Royes con esto es, si gana, se voltea para arriba el tubo, si pierde, se voltea para abajo, ¿no? ¿Sí? Que sería la resta de estos dos entradas y salidas. Este modelo que está acá sirve más para hacer las proyecciones. Es mi celular, ¿verdad? ¿No? No, ese tuyo. No, perdón. Sí. Bueno, es que pensé que no era el celular. Entonces, y este último es el que usamos nosotros para hacer las proyecciones estatales. Me voy a parar para hacer... Ay, pero no tengo micrófono. Voy a hablar fuerte. Tenemos aquí, digamos, 3 estados de la República. Supongamos que nada más fueran 3 estados. Es claro que si esto estuviera cerrado, que no hubiera migración internacional, nadie sale y entra del país, y no nace ni mueren, el agua no se puede modificar. Solo se puede transferir de un tonel a otro, pero no podría aumentar, porque no hay ingresos externos y salidas hacia afuera. Este principio sumacero de representación es lo que usamos para proyectar las poblaciones estatales, pero incluso la usamos al hacer la proyección de México, las últimas proyecciones que hicimos en CONAPO, para considerar 2 regiones, México y Estados Unidos, y los mexicanos moviéndose entre los 2 países, de tal manera que la población nacida en México no aumentara, salvo por nacimientos en México. Cualquier hijo de mexicanos que naciera en Estados Unidos, por definición, no sería mexicano, sería extranjero. Entonces, este sistema sí quería mencionárselos, porque si todos se ven las proyecciones estatales, parten de este supuesto. O sea, el agua no se puede modificar por migración interna. Es sumacero, los que si entran y salen, se reparten entre ellos. ¿Sí? Entonces, quise mostrar este esquema, porque si algún día leen los documentos metodológicos de las proyecciones, van a ver que este principio está sobre todo México y Estados Unidos. Y a mí me sorprendió porque nosotros lo hacíamos más por controlar la proyección, pero me llamó la atención que un buen amigo mío, y amigo de varios de nosotros, Jeff Pacel, estaba usando nuestras proyecciones de mexicanos en Estados Unidos que habíamos hecho con ese sistema. Me llamó la atención que los americanos lo usaran, porque, por ejemplo, Fred Holman en Estados Unidos, el vigilo partida del CONAPO de allá, digamos, él hacía las proyecciones nacionales, sí separaba un poco a veces los mexicanos y otros extranjeros de la migración, ¿verdad? Entonces, bueno, estos sistemas funcionan bien. ¿Cómo se hace la proyección de población? ¿Verdad? Ahí está. Bueno, este diagrama de flujo nos explica lo siguiente. Yo a principio de año, vamos a poner lo siguiente. Supongamos que el INEGI, en una de sus ideas brillantes, esto es broma, se le ocurre levantar el censo el 1 de enero. O sea, ¿cuánta población había en el año nuevo? ¿Sí? Entonces yo tengo una población joven como yo de 59 años, al empezar el año de 2000, 58 años al empezar el año de 2012, chamaco joven, ¿verdad? Que tiene mucha ansia, como dice mi madre, no mucha ancianidad, pero bueno, seguimos. Entonces, si yo sobrevivo en México al 1 de enero de este año, del año que entra, voy a tener 59 años. Y es inevitable. Basta con que yo suponga cuántos de mi generación, de los que nacimos en 53, vamos a sobrevivir con una probabilidad de supervivencia. Y no vamos a emigrar con otra probabilidad para decir cuántos vamos a quedar. Así es como se hace la proyección de población. O sea, tomo la población inicial, la proyección que hicimos en 2006 es el conteo de 2005, con base en las tendencias históricas de la mortalidad proyectamos la probabilidad de que sobreviva de cada edad cada persona, con base en las tendencias de la migración internacional hicimos la proyección de migración, y entonces de esa manera llegamos a la población.
Intervinieron 3 factores: la población base, de donde partí yo, el conteo, mis hipótesis futuras sobre mortalidad y mis hipótesis futuras sobre migración. Pero además hay otra cosa: muchas de las mujeres en edades que los demógrafos consideramos fértiles o reproductivas de 15 a 50 años van a tener niños, ¿verdad? Van a nacer niños en México durante este año. Todos aquellos que nazcan en este año y sobrevivan al final del año en México van a tener 0 años de edad. Y luego van a tener 1, 2, 3, 4. Y el año que entra se van a reproducir otras mujeres, otros niños y otros de 0 años. Este diagrama de flujo es lo que dice. Al principio del año tienes toda la población con tu proyección de mortalidad y de migración, ¿verdad? Te quedan ahí la población al final del año de 1 año y más, porque todos tenían 0 años o más de edad cumplidos. Cumplidos es que edad tengo yo, 59 ahorita, ¿no? Yo soy de julio. Mi edad es una cuestión que se llama edad exacta, pero es una cosa muy teórica. Entonces, quedan ellos y ya pues van a ser la población de 1 año y más de la nueva proyección, es decir, del nuevo año. Al meter la fecundidad, nos da los nacimientos. Al someterlos a mortalidad y fecundidad, a mortalidad y migración, nos da la población al final de 0 años, que todavía no cumplen el primer aniversario, todavía no pegan la primera velita, y estos se integran para hacer la población otra vez inicial de 2013 y 14 y 15. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, dependemos de lo siguiente: ¿cuál fue mi población original? Y 2, ¿qué supuse que iba a pasar con las tres variables demográficas fundamentales? Aquí ven claramente que no es natalidad, sino que dije las mujeres se reproducen. Y nosotros en demografía eso le llamamos fecundidad. Natalidad le llamamos a la relación de nacimientos contra la población total. Esto es un resultado del crecimiento de la población y los nacimientos. Por eso la persona que me criticó de demografía no sabía un ápice, porque la tasa de natalidad es un resultado, no es un insumo. El insumo es la fecundidad por edad de la madre. Y esos son términos acuñados desde hace más de 100 años, o sea, no son de ahorita, ¿no? Yo creo que estas ideas vienen desde Berghus y Kettel en el siglo XIX, esta separación entre natalidad y fecundidad. Bueno, la población base es la población inicial. Aquí está uno de los grandes secretos del problema. El INEGI, por primera vez en 1990, al presentar los resultados del censo, reconoció que había viviendas presumiblemente habitadas. Les dijo el vecino de junto: sí, pero casi no están porque llegan tarde o lo que sea, que no fue posible censarlas, que aparecen en las notas de pie de página de los cuadros y que en la terminología del INEGI les llaman viviendas pendientes. Bueno, hubo un volumen de pendientes en 2000, en 95, 90, 95, 2000, 2005, y en 2005 se nos reveló lo que ustedes tienen en el lado izquierdo. Cuando terminó el trabajo de campo, eran 84,000 viviendas pendientes. Con una encuesta, que hasta hoy supe el nombre, porque ya difundieron los datos del INEGI, de verificación de viviendas, le llaman ellos, post-censal, van a hacer una encuesta por muestreo a las viviendas deshabitadas, y sobre lo que se reportó como deshabitado o de uso temporal. Uso temporal son la casa de esta de vacaciones, ¿no? Que te vas el fin de semana y regresas, pero nadie vive ahí. O sea, no vives realmente, sino que nada más es de paseo. Y entonces con la encuesta recuperaron la pequeña cantidad de 341,000 viviendas, que multiplicados por 4 en todos los estados y 5 en Chihuahua, representa 1.7 millones de los 97 millones, o sea, quedarían 96 millones si yo cortara en el cierre del trabajo de campo y no en la encuesta poscensal de verificación. Ahí ven las cifras de población acá abajo, 95.7 versus 97.110, y bueno, hay que agregarle las colectivas son orfelinatos, prisiones, gente que vive en hoteles, etcétera, ¿sí? No vayan a pasarle como aquel hombre que poco se muere de hambre, un presidente municipal de Nezahualcóyotl, que al decir que le faltaba 1 millón de habitantes, decía que porque estaban mal enumeradas las viviendas colectivas, porque para él colectiva era
una vecindad, un edificio, etcétera. No son viviendas particulares, no son colectivas. Colectivas son donde no hay una relación de parentesco, prisiones, etcétera. Bueno, el caso es entonces que ustedes pueden ver que este valor implica aumentarle 1.3 millones al censo. Pero ¿qué pasó en 2005? Por razones X, el INEGI no decidió, claro, era otro grupo de trabajo distinto al que estuvo en 2000 y 2010, y decidió que no iba a ser una encuesta de verificación, que tenía confianza en el trabajo de campo y que el reporte de 60,000 viviendas era suficiente. Con la poca información que tengo ahorita, no quiero decir más, la última publicación del INEGI que está en línea, yo pude estimar más o menos que 132,000 viviendas fueron al final del trabajo de campo y que 315,000 fueron por la verificación. Perdón, está al revés. Estas van acá, estas van acá, perdón, sí. Disculpen, estas 315,000 van acá y acá van esas, sí, porque es mayor esto. Esto implicaría esto. Ahora bien, para hacer compatibles los tres censos, yo tuve que inventar una verificación en 2005, algo que no hicimos en 2006 cuando hicimos las proyecciones. Es decir, yo debía haberle agregado 1,5 millones al conteo para llegar a 104. No es lo mismo arrancar con 102.9 que con 104.4. ¿Sí? Los absolutos son absolutos. ¿Sí? Si yo multiplico por 20% 1 millón de pesos, tengo mucho más dinero que si lo multiplico por 500,000. Y las cifras no me están criticando la tasa de crecimiento, están criticando la diferencia de 4 millones absoluta. Entonces, aquí hay primer punto que nadie considera. Yo escribí en un artículo de la SOMEDE, no estoy en contra de que se ajuste el censo, estoy en contra de que se oculte. Y se nos ocultó durante muchos años este valor de acá, y lo supimos cuando INEGI CONAPO hizo la proyección 2005. Hoy día, como ya no lo pueden ocultar porque esto ya se reveló, acaban de sacar la publicación de la encuesta de verificación que está en internet. A mí me cuadraron algunas cifras, pero bueno, eso ya no es parte de esto. Entonces, queda claro. Entonces yo esto lo pongo con rojo porque es un invento mío. Estoy suponiendo que el porcentaje de las viviendas totales, que es como ellos levantan las encuestas de verificación, ¿sí?, calculan el porcentaje que representa el total para argumentar. Ahí está el documento 2010. Entonces yo lo que hice fue, supongamos que el porcentaje, por todas las fallas de 2005, el censo no se sabía si se iba a levantar todavía en mayo, no aprobaba todavía el presupuesto del Congreso, no hubo suficiente tiempo para hacer publicidad del censo, la inseguridad, todo lo que ustedes quieran. Entonces dije, bueno, se puede suponer que el porcentaje de viviendas totales que se recuperarían sería el mismo de 2000. ¿Sí? En pocas palabras, que este porcentaje de aquí respecto de este total sería igual que este. ¿No? ¿Ok? Bueno, si ese fuera el caso, ese es un primer evento. Sigamos. Bueno, la población base la corregimos por mala declaración de edad. ¿Qué edad tiene usted? Pues 40 y tengo 39 o 47. Pero luego, por ejemplo, llegan con un joven ahí, ya se va a jugar y tiene 18 años. ¿Y qué edad tiene tu papá? Mire, la verdad, pues debe tener como 85, porque así como piensa, pues está bien viejo, ¿no? Y tu abuelo, no sé si es viejo, ese es de la época de Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces, no sé si acaban de ver que, no sé en qué estado de la República, premiaron a una señora que rompe el récord de la señora Clamé, de la francesa, que está documentado que ha sido la más longeva. Los 121 años de Clamé quedaron fritos. Esta señora guerrerense tiene 125 años y la condecoraron y todo, ¿no? Claro que tienen que comprobar esto ante la Sociedad Geriátrica Mundial, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero el censo de población de México es mejor. Tiene fácil 1,000 personas arriba de 121 años, o sea, no se necesita. Bueno, entonces, sí. Se piensa que a lo mejor es porque a la hora de llenar el cuestionario se les ve el lápiz y una persona de 20 años, pues queda uno ahí y le ponen 120, ¿no? Aunque me decía Marcelo Tenot que trataron de ver esto y no hay mucha evidencia, pero pudiera ser. El caso es que, bueno, el INEGI supone que nadie puede tener más de 130 años, es la edad que pone como límite. No están las bases censales. Bueno, entonces, primero hay que quitar, bueno, las declaraciones estas de edad, y luego, por ejemplo, ¿y de qué edad tiene la señora? Y bueno, si declara ella, pues tiene 20, si declara el marido, la verdad que tiene 40, pero bueno, declara ella y tiene 20 y se acabó. Y también los hombres, ¿no? Se bajan la edad y bueno, en fin. Entonces hay que corregir esos problemas y el problema central es que nosotros generalmente cuando corregimos esto lo tenemos que hacer con modelos
externos a la demografía, porque si no se volvería un ciclo vicioso. Estaría yo estimando, corrigiendo demografía y corrigiendo simultáneamente la creación de edad, y sería como una especie de círculo vicioso. Entonces lo hacemos con métodos más bien de tipo matemático, y ya después lo que viene es un ejercicio muy importante que se llama la conciliación demográfica. No es que los demógrafos se den la mano, es otra cosa, porque eso nunca ocurre, ¿no? Generalmente no se llevan bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? No, esto es una sola proyección de 2000 a 2000, ya me acuerdo, de 2000 a 2005, y lo que muestra es lo siguiente: si yo incluyo aquellas viviendas pendientes poscensales, aquellas que corrigió el INEGI, yo tendría una población, bueno, la de 104 millones, se acuerda que era la población que yo le había aumentado las viviendas pendientes, que yo las inventé, y la proyección sería esta. La primera proyección, no, perdón, la primera sería la original, ¿sí? Una población corregida por mala declaración de edad, emisión, etcétera. Por eso cuando uno dice la fecundidad antigua, la mortalidad antigua, ¿sí? O sea, lo que nosotros habíamos supuesto antiguamente, pues no hay diferencia, porque es precisamente la que proyectamos. Si en cambio, si yo meto la mortalidad nueva, que vamos a ver cuál es, la variación sería solo 84,000, no hay mucho problema. Pero cuando meto la fecundidad, ya tengo un indicio de por dónde anda el problema, ¿sí? Eso sí es un error de nosotros los demógrafos. Fue una mala interpretación del conocimiento acumulado hasta 2006, y ese es un error de nosotros. Esa es la parte errónea. Pero la parte errónea no es en la proyección. La parte errónea es haber aceptado una tendencia que puede no haber sido la verdadera, ¿sí? No tiene nada que ver con la proyección. Eso es previo a la proyección. Yo supuse que eran buenas las encuestas de fecundidad, parece que no son buenas. Vamos a verlo después esto. La siguiente ya es cuando yo invento. ¿Se acuerdan que yo inventé? O sea, para tomar las 300 y pico mil de viviendas adicionales, ¿se acuerdan que yo inventé una población que tendría las encuestas? Y nuevamente, ahora la mortalidad es negativa, es decir, ¿verdad? El cambio de la mortalidad no implica nada. Lo que está implicando todo otra vez la fecundidad, pero ya es menor. Entonces ustedes pueden ver, ahora, ¿cuál es la diferencia entre este valor? Y este finalmente, ya me acordé, este es si yo no le agrego las viviendas a 2005, pero sí tomo la población publicada cuando se le agregaron en 2000, y claro, pues eso se va muy para arriba. Pero se va para arriba porque yo no estoy considerando un efecto poscensal, ¿sí? El efecto de agregar las viviendas. O sea, aquí sí agrego las viviendas en 2000, pero no en 2005, es decir, yo no sé nada, el INEGI no me digo nada, yo agarro las cifras publicadas, trabajo con ellas y me pasa esto. Ahora, si yo hubiera usado esto, no hubiéramos arrancado nunca la proyección con 104, lo hubiéramos arrancado con 106, porque me había pedido la conciliación demográfica, esta proyección 2000 a 2005, Virgilio, te falta gente, hay que meterla, y como no le puede sobrar gente al censo de 2000, hay que agregársela. Entonces, ahí habríamos partido con más de 1,5 millones más de población, y esto hubiera implicado unos millones menos en 2010. Entonces, ahora, el problema, sin embargo, habría estado en la fecundidad, es decir, habría por aquí cerca de 900,000 más que no los hubiéramos incorporado porque suponíamos que la fecundidad conocida hasta ese momento era la real. Hoy ya sabemos que no era, pero en esa época lo sabíamos. Entonces, sí quiero aclarar esto porque esta diferencia es muy importante. Esta fue una de las cosas que crearon más críticas y más problemas precisamente en esto. Lo que mucha gente pedía es que en lugar de hacer esto, reconociéramos que no se hizo la encuesta de verificación poscensal en el conteo y arrancáramos suponiendo que era correcta la cifra de 2000. El INEGI no estaba de acuerdo. A mí me dijo el INEGI en esa época que no había ningún documento de esa encuesta. Posteriormente se me dijo que sí existía y la misma persona luego me dijo que no existía. Es decir, ¿dónde quedó la bolita? O sea, dicen que no existe, luego que sí existe quienes supuestamente lo hicieron y luego que no existe. Entonces, y hoy día no hay un solo documento metodológico de la encuesta de 2000. Y cuadruplicaron las viviendas pendientes. Del cierre del trabajo de campo al final. Por eso escribí yo, no estoy en contra de que ajusten, estoy en contra de que lo oculten. Bueno, ¿qué pasó? La manera sintética de resumir el cambio de la mortalidad es a través de la esperanza de vida.
bueno, vamos a suponer que es la vida media de la población, vamos a dejarlo así, ¿no? Ahorita vamos a discutir esto. Como ustedes pueden ver, bueno, como ambas estimaciones las hizo la persona que está enfrente, pues entonces, como usa los métodos muy similares para corregir esto, pues coinciden. En realidad coinciden porque están basados en los mismos datos. Sin embargo, nosotros vemos un problema aquí, ¿sí? Y este problema que ven ustedes aquí, perdón, este que se ve aquí, se debe a lo siguiente. En la versión de 2011, nosotros estamos usando las poblaciones corregidas, etcétera. Si yo en una tasa de mortalidad que tengo las defunciones y la población, aumento la población por las viviendas poscensales, baja la tasa y aumenta la esperanza de vida. A eso se debe ese pico, ¿sí? O sea, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un efecto importante. Le estoy quitando prácticamente 10% a la población, que 1% a la población. Bueno, y después se frena esto, y caída, bueno, provocó unos periodicazos ahí, ¿no? Entre lo que dije yo en Aguascalientes y lo que le molestó al gobierno federal, ¿no? Yo dije que eran homicidios, y está demostrado. Ellos piensan que no. Ustedes agarran el periódico y dice que ayer se mataron el crimen organizado, no sé cuántos, ¿no? Pero pues dicen que no, que ahí están las actividades vitales, etc. Entonces, es una desgracia porque por primera vez en 20 años redujimos la mortalidad por diabetes y nos representó un incremento en la esperanza de vida. Y ese incremento se perdió por homicidios de varones entre 15 y 45 años nada más. Están las cifras, ahí están los datos. Entonces, pues si le molesta al gobierno, ni modo, ¿no? Se metió a combatir el narcotráfico y pues le salió, como decimos en español de la calle, le salió el tiro por la culata, ¿no? O sea, provocó esto, ¿no? Bueno, ahí están las estadísticas. Todos dicen que pues, esto es obvio, ¿no? Pero el gobierno federal no lo quiere creer. Digo, le molesta, pero bueno, así son las guerras. En el caso de la fecundidad, pues obviamente estábamos un poquito mal nosotros, ¿verdad? O sea, pero nosotros, no solo es CONAPO y INEGI, era también gente experta, no voy a dar nombres porque no estoy autorizado para decirlo, gente que me hace todo mi respeto, pero no, eso es en serio, gente experta en fecundidad, ¿sí? Y lo que pasa es que hoy sabemos que no sabemos por qué las encuestas de fecundidad tienen el efecto Potter, ¿no? Esto de que hay un problema de movimiento de los nacimientos, o no sé si es el BRAS, y que te tienden como a envejecer los nacimientos, y entonces se tiende como a hacer más baja la fecundidad reciente. Y ahora que tenemos como 6 encuestas, es sistemático ese problema. Entonces, debido a esto, bueno, aquí sí puedo decir el nombre, Marta Mier y Terán se encargó de hacer todas las estimaciones de fecundidad, y a base de una serie de pruebas que hicimos y todo, encontramos que, pues, infortunadamente, es el último quinquenio de las encuestas el que nos crea problemas. O sea, parece que la historia previa es muy buena, la historia de embarazos, pero la última tiene un problema que se cae, siempre viene bajando y se da el trancazo, como que cae, ¿no? Y la encuesta siguiente te dice que no, que era más alto el del quinquenio anterior, ¿verdad? O sea, el de la encuesta que tú estabas viendo, que sube. Aquí practicamos los métodos de hijos propios, método P/F, aplicamos todo, el último hijo del censo, todo, y la verdad, pues, quizá fuimos necios en pensar que estábamos viento en popa con la nueva política de población, que era exitoso en nuestros programas. Nos encontramos en 2009 que el porcentaje de mujeres unidas de 15 a 19 usa menos anticonceptivos en proporción que hace 10 años. Pues sí, el combate al narcotráfico dejó muertes y bajó un poco otros ambientes, ¿no? El caso es que por ahí hay problemitas, entonces la fecundidad no ha bajado, y a lo mejor estamos en el nivel que la sociedad decide, pues ahí nos vamos a quedar, ¿no? No tenemos por qué llegar al reemplazo en estas ideas ustedes los demógrafos. El reemplazo quiere decir que una mujer deja a una niña, digamos, o más bien deja a un número de niñas, 100 mujeres dejan un número de niñas que cuando estén en edad de reproducirse serán 100. O sea, la distribución de la especie. Y de acuerdo con la teoría de Alfredo Lotka, de las poblaciones estables, en el largo plazo la tasa de crecimiento va a ser 0. Es decir, no va a crecer la población. En realidad, cuando mete mortalidad y todo, más o menos, bueno, ustedes saben que nacen aproximadamente 105 varones por cada 100 niñas. Entonces, si 100 parejas dejan 210 niños, más o menos esto sería la reproducción de la especie, sería el repaso intergeneracional. Entonces nosotros, pues todavía muy queriendo hacer la política hacia el descenso allá, pues nos falló. Esto sí fue un error de nosotros, o sea, fue no ver otras fuentes de datos.
fue un poco identificar más el problema, y bueno, pues causó un problema en la proyección y debemos reconocerlo que aquí sí es un error, ¿sí? No haber reconocido este problema. Pero ahora viene el mejor problema de todos. El otro. Perdón, sí, estoy mal, sí. Y nadie en 2006 dijo que iba a pasar esto. Nadie nos dijo que de una pérdida de más de 600,000 total anual de México al exterior, fundamentalmente Estados Unidos, iba a bajar a menos de 200,000 a 200,000. Nadie lo dijo. Y nadie dijo que en vez de regresar 300,000 en el quinquenio iba a regresar más de 1,000,000. Nadie dijo, están equivocados. Yo les dije una cosa, de repente me da por hacer cosas así medio chistosas, y una vez para un trabajo muy bonito que hice, y me gustó mucho, me aventé a hacer la reconstrucción de la demografía mexicana, y aunque usted no lo crea, para Ripley se me ocurrió hacer la demografía de la Revolución. Eso se las dejo así como para que lo consideren. Pero me encontré con todo y lo que yo quería negar, que había sido saldo positivo migratorio en los años 30, del siglo pasado. Bajó más de 200,000 los mexicanos en Estados Unidos del censo de 30 a 40, por ejemplo. Supe hace unos años que hubo una actitud xenofóbica muy fuerte en esa época, una nueva ley de migración para impedir la entrada de extranjeros. Época de crisis económica. Y dije, ¿no pasa algo igual? A lo mejor es una réplica del pasado. Esto nadie lo podía adivinar. Nadie dijo en 2006 va a pasar esto. ¿Por qué? Porque en 2006, pues todavía andábamos aquí, ¿no? Viendo 2005 y cosas así, ¿no? Todavía no teníamos las encuestas de Estados Unidos, ni las IPS ni la CS, teníamos hasta 2004. Empezamos a ver un poco. Entonces ustedes pueden ver, nosotros que supusimos, pues que de este bueno, esto es un problema de que hubo una recuperación de empleo en Estados Unidos que ya Roberto Suro y Epa la han documentado. Pero esta parte de acá que estaba más o menos estable, pues supusimos que continuaría, ¿no? Era la pérdida más grande históricamente de México a Estados Unidos, era ya altísima, ¿no? Pensar que iba a aumentar la inmigración era realmente dudoso. ¿Quién me dijo a mí que iba a pasar esto? Nadie. Hablar de una proyección errónea es estúpido, perdón la palabra. No se cumplió la hipótesis porque nadie la adivinó. ¿Sí? Nadie dijo esa hipótesis incorrecta. Va a pasar esto. Y ahora viene lo mejor del caso. Primero, ahora meto la migración antigua y la migración nueva, ¿verdad? Lo que supuse y lo que pasó. Lo que supuse y lo que pasó. Y ustedes pueden ver claramente que cuando yo controlo con la misma mortalidad y fecundidad, etcétera, por aquí hay 2 millones de población, la mitad de los 4 millones. Algo impredecible. Es que se veía venir, nadie dijo que se veía venir, nadie dijo, oh, esto está equivocado, esto viene. De la fecundidad yo me responsabilizo, aunque no sea el único, pero de esto no puedo responsabilizarme. Entonces, por eso lo que decía Einstein es cierto, ¿verdad? Si esta persona supiera un poco de la ecuación compensadora, no vería tonterías como lo que mandan en el recado ese, ¿verdad? Se lo acerca un periodista, pero no un académico. Es académica. Entonces, aquí está el problema. El problema está en la migración. Pero es que no solo son los que se baja, los que no se fueron, aquí se reprodujeron, y los que regresaron aquí se reprodujeron, y entonces esta persona confundió nacimientos con tasa de natalidad. La tasa de natalidad aumentó, no por esto, aumentó porque la fecundidad fue más alta. Quienes saben lo que es una tasa bruta saben que es la media ponderada de las tasas por la estructura por edad. La estructura por edad no cambia. La fecundidad aumenta la tasa bruta, pero no aumenta por esto, porque también aumenta la población. El problema es que en absolutos esos nacimientos cooperan. Tanto el aumento de la fecundidad como lo que se llama el crecimiento social indirecto, ¿sí? Que sería la migración neta, que es lo que la migración evita de natalidad y mortalidad. Exactamente es eso. Y este es un efecto muy importante. Este es el efecto global realmente de todo. Bueno, ya el efecto global es mucho más importante. Este sería el efecto como puro de la migración más o menos, y ya el efecto global. Bueno, este es otro ejercicio en la cual, en el primer ejercicio, en el anterior, uso las poblaciones antes de la verificación. ¿Se acuerdan aquí de las viviendas extras? Y el segundo ejercicio es con la verificación, pero aquí sí hago un punto. Hay aquí, si ustedes ven,
108.368 fue la proyección que nosotros hicimos. El simple hecho de meter aquel millón casi sube a 110. Es decir, el que yo haya inventado mi encuesta posensal de viviendas me habría llevado a reducir a la mitad casi, bueno, no a la mitad, pero un importante el efecto. O sea, no solo es migración, no solo es fecundidad, es el reconocimiento, ¿no?, de un ejercicio posensal, ¿sí?, de aumentar viviendas y población. Entonces, aquí hay un problema. Por eso yo dije, no me pongo que se ajusten, me pongo que se oculten. Si nosotros hubiéramos sabido todo esto en 2000, habríamos acordado muchas cosas y habríamos tenido respuestas para 2005. No, la respuesta en 2006, cuando nos enteramos que había una cosa de estas. Entonces, me parece muy importante reconocer que el ejercicio, uno de los problemas centrales, no viene de lo que uno supuso de demografía, viene de una manera de difundir un censo, de difundir la población censal. Esa parte se la dejo al INEGI, no a CONAPO. De la otra me responsabilizo yo. Porque la crítica además era dirigida muy específicamente buscando a alguien, ¿no?, al que hacer las proyecciones de México. Aquí tenemos cómo fue el censo de 2000, cómo fue con el conteo original y cómo fue con el conteo con adicionales, o sea, con vías adicionales. Aquí tenemos millones de personas y bueno, esto se llama la pirámide de edades porque parece una pirámide. No le puse las barras para que se vean las líneas, generalmente se pone con barras. La superficie total de eso, pues son los 100 y pico de millones. Ustedes podrán ver dos cosas. El efecto de agregar viviendas sobre, aquí debe decir hombres y mujeres, Vean que es más fuerte en hombres que en mujeres, ¿sí? Eso se debe a que la manera de repartir estas personas de las viviendas se carga más hacia hombres. Pero este problema de acá, ¿sí?, este de aquí, viene de la estructura por edad del conteo. Entonces, la gran confusión que nos provocó a nosotros es que era conciliable el descenso de la fecundidad del quinquenio previo al conteo con la población 0,4 del conteo, con esta muestra que se metía aquí del conteo, ¿no? Pero ahora la nueva fecundidad y el nuevo censo nos dicen, no, Virgilio, aquí hay un problema. Y esto no le pueden sobrar niños al censo. Eso sí no puede ser. Y la inmensa mayoría de esos niños no vienen de las viviendas pendientes, vienen prácticamente del original, de los que se levantó en campo, de lo que se entrevistó. Es muy difícil que a un niño se le aumente la edad o se le baje, ¿no? O sea, si no vas a decir que tiene 20 años un niño de 4, tiene 4 o 5, pero no tiene 20, ¿no? Entonces esto nos llamó la atención y fue lo que nos hizo ver que en la fecundidad estábamos mal. Entonces, yo creo que a esto nos marca dos cosas. Primero, esta parte de aquí, que es atribuible completamente, ¿sí? Y además, fíjense una cosa, cómo en esta parte sí coincide el original con el otro, es decir, la repartición de las viviendas pendientes que yo inventé no era adecuada, porque al final sí coincidió. El problema está acá abajo. Es decir, parece ser más un efecto de migración, jóvenes que migran y sus hijos. Porque, o sea, si los jóvenes migran entre 20 y 40 años, se están reproduciendo, están teniendo niños chiquitos. Eso, bueno, lo sabemos más o menos de algunos estudios de migración. Entonces, el problema parece ser que está precisamente en la migración, más que quizás en el efecto del total. ¿Eso es cierto? Bueno, a base de sacar promedios y todo esto, aquí está la descomposición. Yo quise detenerlo, bueno, lo quise venir completo, ¿sí? Y ustedes pueden ver que en realidad la migración dio cuenta de casi la mitad. Y casi 21%, es decir, casi 2/3 partes de una cosa impredecible, más una cosa de aceptar un ajuste potencial de la población. ¿Sí? Desafortunadamente, la migración reducirá la población por el efecto de los homicidios, ¿no? Entonces, aquí está la explicación. Haber aceptado esto, la mitad del INEGI y la mitad mía. Ok. Esto, no sé de quién es. Esto es nuestro. Entonces, la parte errónea que me corresponde a mí, Virgilio, partida del ataque que me hicieron, es la tercera parte cuando mucho. Otras 2/3 partes es esta. Ahorita no se sabe, no se tiene ni idea en el grupo que está en las proyecciones de qué suponer, no a 2010, a 2020, a 2015 de la migración internacional. ¿Se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? Y como dijo Félix Vélez, el secretario de CONAPO, mejor pensemos cómo va a cambiar la economía y luego pensemos cómo va a cambiar la migración.
No pensemos en Estados Unidos y luego pensemos en la migración, ¿verdad? Identifiquemos ese problema. Se está pensando en revisar las proyecciones cada 2 años para ver cómo evoluciona la migración internacional, nada de fecundidad y mortalidad, la migración internacional. Y aquí es claro cuál es el problema. Entonces, hablar de una proyección errónea es absurdo. No se cumplieron las hipótesis, es todo. Erróneo la fecundidad, lo aceptamos, no lo vimos. Pero realmente, ¿sí?, pensar que es un error esto, perdónenme, pero si yo hubiera atinado eso, les digo, ni estaría aquí, ¿no? Estaría en la bolsa de valores, y estaría en la lotería, ¿no?, en pronósticos deportivos, pues para atinarle, lo hacemos. Los norteamericanos tampoco previeron esto, ni Fred Holman ni nadie. O sea, esta es una cosa que no sabíamos que iba a pasar. Yo por similitud lo trato de ver hacia los años 30. No hay programa de braceros y no hay guerra mundial. Entonces no sé qué vendrá a futuro, ¿no? O sea, fue lo que vino después de los años 30, ¿no? ¿Sí? No sé qué vendrá ahora, ¿no? Si regresarán, si no regresarán, si volverá a subir, si no volverá a subir, nadie lo sabe, ¿sí? Igual que no lo sabíamos en 2006. Entonces sí quisiera aclarar esto para que, como decía el Merolico, ¿no?, que no le digan, que no le cuenten, que no le mientan, ¿no? O sea, proyecciones erróneas no hay, las hipótesis no se cumplen, ¿sí? Es la primera vez en muchos años que hay este tipo de fallas en la proyección. Pero aquí está, ¿sí? Si nosotros hubiéramos agregado, hubiéramos partido de la población de 2000 y nosotros hubiéramos pensado que iba a pasar esto, bueno, el simple hecho nada más ese nos hubiera dejado en 110 millones. Es decir, habrían sido 2, no 4. ¿Cuáles habrían sido los 2? Pues estos, de los 4 precisamente. Bueno, pues es todo, ¿verdad? Sí. Sí, se acabó. Pues muchas gracias, y sí quisiera aclarar esto, porque les digo, muchas veces los periodistas luego dicen cosas medio insensatas, pero cuando a un académico se le ocurre dar una declaración como esa, tratar de atacar a otra persona sin conocimiento, pues creo que es absurdo. Entonces, espero haberlos más o menos llamado la atención sobre el problema, y no sé qué va a pasar. A lo mejor aquí estaremos en 2016 hablando de otros 2 millones para arriba o para abajo, ¿no? Seguramente, ¿no? Por lo menos ahorita, pues aquí están los 4 millones. Gracias. Gracias, Vigila. Por favor. Cualquier pregunta, duda, nada más no presto dinero, pero fuera de eso, ¿qué quieren? A ver, ahí con Gabriel, que fue el primero que levantó, y luego Mariló, y luego Ham, y luego Unice. Un segundo. ¿El Gabriel? ¿Sí se oye? Sí. Sí se oye. Bueno, bueno, mi pregunta básicamente es, con toda la gente que no se fue, que regresó de migración, ¿hay alguna diferencia o se ha podido ver alguna diferencia en la tasa de fecundidad de esa gente? O sea, puede ser que la tasa de fecundidad que ustedes calcularon no esté tan mal, que sí haya cierto error, pero que no haya, que haya permanecido más o menos igual, nada más que al regresar gente y al no irse gente, que esa gente tenga una tasa de fecundidad mayor. ¿Se sabe algo al respecto? Vamos a... Sí, perfecto. Marilo. Perfecto. Sí, gracias, muy interesante. Sobre todo la parte final, creo que ahí aprendemos muchos, ¿no? De lo que se comenta, que en la ciencia aprendemos más a veces justamente de las equivocaciones que de las cosas que salen directas. Y es muy interesante también cómo demuestras que es una combinación, no hay una, y eso sea en los procesos, ¿no?, demográficos o sociales, nunca hay una razón. O sea, aquí es la acumulación de tres, ¿no?, de tres factores que hacen, y que son todos muy importantes, ¿no?, porque hasta el mínimo 20% sí también es enorme como diferencia, ¿no? Entonces eso es muy importante, muy interesante, y ver que efectivamente esa es la acumulación que causa problemas, ¿no? Quizás porque cada punto en sí lo explicamos, pero ahí son tres factores complicados. Entonces para nosotros demógrafo, ¿cómo hacemos? El asunto es qué sigue, ¿no? Ahorita, sabiendo eso,
Habiendo aprendido de eso, bueno, como comentas, ya INEGI nos va a explicar mejor cómo hacen las encuestas y hasta dónde van. Y lo importante de las verificaciones, ¿no? Sabemos la importancia de esa encuesta postcensal, hay que hacerla, hay que defenderla, ¿no? y promoverla. Lo otro sobre, entonces, que sigue en la parte de fecundidad. Están las encuestas, pero también una falla enorme en México es mientras el registro vital no sirve, no tenemos todos los nacimientos, y eso no, estamos tratando de hacer encuestas cada vez más precisas, pero vemos que tienen sus dificultades y no hay el registro vital de nacimiento no nos permite contrarrestar, trabajar con esto. Entonces también quizás más esfuerzo, solicitar también, aprovechar esos resultados para decir al gobierno ahí, mientras no se desarrolle muy bien un registro vital para los nacimientos, lo cual es básico en muchísimos países, vamos a estar solo dependiendo de encuestas, que los cuales tienen otros tipos de problemas. Entonces, también insistir de esa parte para que sí se desarrollen mucho mejor los registros vitales, que haya política para eso, ¿no? Y lo tercero, sobre la migración, entonces eso cambia tan rápidamente. Ahí es quizás pensar a revisar las proyecciones, ¿no? Cuando, bueno, aunque cada 5 años también es suficiente, pero ¿qué tal si podríamos hacer cuando vemos transformación? Cada vez más tenemos encuestas que nos dan al tiempo, continuo, ¿no? Están las EMIF que ahorita nos dan al tiempo continuo cómo van los flujos. Ver si se vale o no, revisar las proyecciones, pero bueno, es mucho trabajo ahí, si los demógrafos van a revisar proyección cada 2 años, cada 3 años, pero quizás es lo que nos va a tocar, porque con la migración que va cambiando, usar esos datos continuos y revisar las migraciones. No sé, son líneas ahí para ver a dónde vamos, ¿no? Gracias. Roberto. Bueno, gracias. Esta cuestión de las proyecciones tiene que ver con el futuro y es muy importante que lo podamos manejar. Y en nuestro caso aquí, en este auditorio, yo siento que los principales participantes ahora en este auditorio son los nuevos estudiantes. Esos son el futuro, ¿sí? Entonces, yo quisiera decirle un par de cosas a estos estudiantes que están llegando, no les han dado la bienvenida. Parece ser que este es su primer seminario que tienen en los muchos que van a tener en esta institución, y la buena cosa es que escucharon a alguien que verdaderamente es una estrella en estos estudios de población y demografía, y está muy bien, lo entendieron, vieron eso. La mala cuestión es que llegaron prácticamente con el último de los temas de población. Hay muchísimas cosas que se deben saber antes de poder entender qué cosa es esto de las proyecciones. Es lo último. Las proyecciones de población es cuando se junta toda la teoría, todas las técnicas, todas las estimaciones, todos los métodos para hacer algo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ahí en el camino de su estudio, pues van a darse cuenta más de qué quiere decir esto de una proyección de población, y pues nada más aprovechar para darles la bienvenida. Ok, gracias Roberto. Eunice. Bueno, mi pregunta va en el sentido de la de Marilo también. Primero, la gran desilusión, ¿no?, de las encuestas de fecundidad, que decíamos, bueno, las estadísticas vitales no sirven, pero entonces tenemos las encuestas de fecundidad y podemos confiar en ellas. Ya ustedes comprobaron que no necesariamente, o sea, que no tanto, hay una subestimación ahí. Ahora sí que quisiera que nos aconsejaras, bueno, ya es una realidad, las encuestas subestiman, las estadísticas vitales no sirven muy bien, como en cualquier posgrado de población tenemos que enseñar fecundidad y tenemos que aprender a estimar la fecundidad. Entonces, ¿qué nos queda? Las estimaciones indirectas, hijos propios, o sea,
¿cuál sería tu consejo? Y bueno, un tanto no solamente para los profesores, sino también para los estudiantes y los nuevos demógrafos que van a ser educados, ya no digamos en la tradición de la encuesta, que era la tradición que teníamos 10 años antes. Ahora, ¿cuál sería la línea? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Bueno, vamos a darle tiempo a Virgilio para… No, quisiera contestar la última pregunta. Aquí está una persona experta en este tipo de temas, que es Yolanda Palma. Ella, no estoy seguro cuánto interveniste en la Mexicana de Fecundidad, pero de la ENFES, pues tú fuiste prácticamente la cabeza. Yo muchas veces he discutido con Yola toda esta historia de embarazos y todo esto, ¿verdad? Los pros y contras. Una persona experta en este tipo, creo que la considero experta en este tipo de evaluaciones, que es Fátima Juárez, y es la que mejor maneja quizás esta manera de analizar los problemas. Nos llamó la atención mucho en la encuesta de 2003, en la encuesta nacional de fecundidad reproductiva, ¿sí? Sobre que ella detectó el problema o sea, lo notó claramente, pero al revés, parecía que estaba hacia arriba. Ahora, ahí el problema es que, bueno, mira, a ver, aquí hizo el diseño muestra, me dijo, mira, Vigilio, no me pidieron que hiciera nacional, ¿sí?, la estimación de la fecundidad, me pidieron que hiciera los anticonceptivos. Desde luego que la estimación de la fecundidad con un muestreo que no está diseñado para eso te falla, y teníamos un problema serio de varianza. Sin embargo, en 2006, que yo fui la persona responsable casi de la encuesta, en gran medida, desde CONAPO, yo seguía creyendo en la historia de embarazos, aunque ya teníamos algunos indicios de que esto no era bueno. En el grupo de evaluación que convocó CONAPO de fecundidad en 2006, que tuve el orgullo y el honor de dirigir, porque era gente experta realmente, excelentes investigadores, veíamos allá algunos problemas, incluso en la de 97, y en 2006 yo todavía me negaba a creer que esto pasaba. Quizás también un poco ciego ante el criterio demográfico del reemplazo demográfico, que hace de cualquier sentido teórico, empírico, ¿no? Es una cosa que el demógrafo inventa, no que se le ocurra a la sociedad, ¿no? Pero hoy sabemos que no. Y por otro lado, yo tengo referencias de que a principios de 2000 bajó la guardia del gobierno en el apoyo a los programas de planificación familiar en términos de presupuesto. Entonces, creo que también se ha bajado la guardia, la fecundidad en su descenso, también es porque ha habido menos decisión del gobierno federal de impulsar más la anticoncepción, ¿sí? O sea, habíamos alcanzado un buen avance y paramos, ¿no? Ha avanzado muy poco el uso de anticonceptivos en las mujeres unidas, entonces aquí hay un problema. Las encuestas de fecundidad son irreemplazables, ¿sí? Las cifras vitales no nos pueden dar cosas tan hermosas para mi gusto como el modelo de Bongars para explicar los cambios, demonios, ¿no? ¿De dónde saco eso de las vitales? No los puedo quitar. Lo que queda es un supuesto que no sé si es verdad o mentira. Se comportan igual las subestimadas que las estimadas, quién sabe, ¿no? O sea, yo puedo hacer inferencia de los diferenciales de fecundidad y todo esto, sí, con la fecundidad subregistrada, ¿no? No lo sé. Es un supuesto que va a tener que hacer. Ahora, hay trabajos que tratan de demostrar esto, me los pasó Fátima, son complicados, se diseñaron sobre todo a partir de la encuesta 76 de la unidad de fecundidad, y se puede trabajar con esto. Nosotros en esta gráfica, y gracias mucho a la insistencia de Marta Militerán, que es un trabajo fabuloso realmente, como todo, bueno, quienes conocen Marta saben cómo trabaja Marta, ¿no? Esta parte de aquí está basada en las vitales. Ese descenso de ahí está basado en las vitales. ¿Por qué? Este descenso, esta parte, este tramo de aquí, hasta 2006, más o menos, 7, hasta aquí está basado en las vitales. Porque encontramos, basado en las vitales, porque encontramos que había tanta semejanza con hijos propios, con etcétera, que dijimos, bueno, la fuente es la fuente. O sea, vitales son vitales y no lo puedes cambiar. Pero nosotros no usamos las vitales tal cual, sino usamos los nacimientos de la corte registrados hasta 4 años de edad. Es decir, los que nacieron en 2007 y se registraron en 2007, que nacieron en 7 se registraron en 8, que nacieron en 7, en 9 y en 10. Y esto porque en el trabajo que hicimos en 2006 de la evaluación de la fecundidad, yo trato en el capítulo se me tocó a mí hacerlo, demostrar que sí hay registro múltiple. Y parece que es importante después de 5 años. Entonces, por eso decidimos esto. Y encontramos además que la pérdida de fecundidad por eso es mínima, ¿sí? Entonces,
era bastante razonable, entonces regresamos a usar las vitales, y no solo nacional, también estatal. Afortunadamente, en la mayoría parte de los estados de la República veo mucha coincidencia entre medidas que usó Marta, como hijos por no se podía hacer por migración interna, pero sí, por ejemplo, el último hijo del censo, el último de 2000, cómo se daban las vitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que las vitales sí podemos creer en ellas, pero tenemos que ser juiciosos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en 2006 Manuel Ordorica encontró que se había un sesgo en Veracruz. No sé por qué en Veracruz tendrían como a registrarlos más tarde a los niños, que por ejemplo que en Aguascalientes, que es el donde parece que mejor se registran en toda la República, más temprano, digamos, a los niños. Es raro el niño que se registra después de 4 años de edad, por ejemplo. Pero bueno, pues son análisis que se hacen y se van avanzando, ¿no? Yo te estoy pidiéndole a José Luis Ávila, el secretario general de CONAPO, que si no van a usar la conciliación de CONAPO, por lo menos la difundan, y está completamente de acuerdo. Y yo creo que ahí el trabajo de Marta es muy importante leerlo. Yo creo que Marta es la persona más interesada en que se le consulte, va a estar feliz de que le pregunten sobre estas cosas, y creo que pues se puede formar a lo mejor dentro de la misma SOMEDI un grupo de trabajo sobre esto, ¿no? Pero las encuestas son insustituibles. Solo sabemos anticoncepción por las encuestas de fecundidad, solo sabemos cuestiones de relaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no podemos quitar eso, ¿no? Bueno, yo tengo mis dudas con todo lo que se ha tratado de hacer, de si de veras es diferente la fecundidad de los mexicanos en Estados Unidos de los que vivimos en México. Desgraciadamente no se puede ubicar perfectamente el numerador de la tasa, o sea, los hijos de mexicanos en Estados Unidos. Se hace a través del apellido, se hace a través de muchas cosas, pero en realidad no se tiene si la madre nació en México, que sería lo ideal, ¿no? Al relacionar el acta, como por ejemplo, nosotros tenemos las bases de datos de todos los nacimientos, desde 1985 hasta la fecha, 83 hasta la fecha, ¿sí? Entonces podemos saber cosas de la madre. Entonces, ahora bien, el efecto es mínimo por lo siguiente, es una media ponderada de la fecundidad total, es una media de los que no se movieron y se movieron, y los que se movieron son 90% más y los que se movieron son 10%, entonces realmente lo podía afectar poco. En realidad es una falla de nosotros, ¿eh? O sea, hay que aceptarlo, o sea, pensamos que la fecundidad estaba más baja y no era cierto, punto. O sea, pensamos que era así, a lo mejor estábamos un poco ciegos por aquello del reemplazo y todo aquello, pero no era así, pues hay que aceptarlo. Y la verdad, estábamos negando que estábamos viendo un muy lento descenso de la anticoncepción y pensando que bajaba mucho la fecundidad. O sea, no era razonable, ¿no? O sea, había una falla ahí incluso de razonamiento. Entonces, hoy aprendimos y tenemos que ser más cuidadosos con esto, ¿no? Pero es una media ponderada. Y lo que se ha podido investigar de allá es muy difícil. Por ejemplo, bueno, cuando estuvimos en los años 90 y conocí a Fred Holman, el que hace las proyecciones nacionales en Estados Unidos, él sí pensaba en esto. El problema es que esto les va a dar risa a los demógrafos. Les salía que la esperanza de vida en 2010 para los mexicanos allá era 93 años, ¿no? Olvídense de Japón y de cualquiera, ¿no? Claro, con las estadísticas vitales norteamericanas, él hacía eso, le salía aquello, ¿no? Y bueno, aquello era, digo, no sé si Japón tengo esta a finales del siglo XXI, ¿no? Tiene 85 las mujeres, son de 93, ¿no? Entonces, por eso, esos problemas de la mortalidad también los puedes pasar a la fecundidad, ¿no? O sea, no son independientes, ¿no? Entonces yo creo que sí por ahí esto. Bueno, no sé, Mariló, si contesté las preguntas, ¿no? De lo de la fecundidad de las encuestas. Se tienen que seguir levantando las encuestas, ¿no? O sea, tenemos que seguirlas levantando. También 2009 tuvo la caída. O sea, es que viene la curva. Es que es el problema, ¿no? Viene aquí la curva y se da el trancazo, ¿no? O sea, se da el bajón aquí, ¿no? Es 2006 aquí, precisamente, el bajón del último quinquenio, ¿no? Vean aquí la encuesta de 2006, está aquí, pues vean el bajón, ¿sí? Entonces, esto, y cuando ya pusimos todas las encuestas en perspectiva histórica, pues siempre el último quinquenio se da la baja. Entonces, hay algo ahí que nos está fallando, yo creo, en las historias de embarazo, ¿no? Hay algo que está fallando. Y creo que quien puede hablar mejor de eso, porque puede fallar, pues yo creo que Yola tiene suficiente experiencia en esto, ha habido asesora de varias encuestas, entonces, tú también, Mariló, nosotros, bueno, nuestras experiencias pueden ser algo, ¿no? Algo falla, ¿no? En 2006 hubo un problema que no afecta a esto. Afecta a la mortalidad infantil, pero no esto. O sea, pusieron a todos de un solo lado de la historia de embarazos no nacidos vivos actuales y vivos. Bueno, pero eso no afecta a la fecundidad, son nacidos vivos, ¿no? Sí, eso no tiene afectación. Pero esto pasa sistemáticamente y lo repitió 2009. Entonces, sí fue cuando nosotros, gran parte de la parte histórica de 60 para acá, que lo usamos para la conciliación, está basada en las encuestas. Pero generalmente evitamos ya el pasado más reciente precisamente por este problema. Sí, pero las encuestas son instituibles, ¿no? Lo que hemos aprendido de las encuestas
es imposible reemplazarlo, ¿no? No tenemos fuente para reemplazarlo, ¿no? Tiene que seguirse levantando, ¿no? Sí. Vaya, la anticoncepción solo la sabemos de ahí, ¿no? Es donde más la sabemos, ¿no? Los registros administrativos de la anticoncepción están completamente subregistrados, ¿no? Sí. Los métodos tradicionales nunca los captan, acaba rápido, ¿no? Eso no se registra, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que eso no se puede reemplazar, ¿no? Al contrario, yo soy un fiel creyente de las encuestas, ¿no? Totalmente por muestreo bien diseñadas, que creo que eso sí es importante, ¿no? Tenía que apuntado algo de Mariló, de las fuentes de datos. En realidad nosotros no usamos LEMIF, porque LEMIF es una encuesta de flujos, pero una encuesta de flujos que tú no puedes ubicar fácilmente a la población. Sí, o sea, y además es muy chica, ¿no? O sea, no te permite mucho. En realidad nosotros lo que usamos para inmigración, sobre todo el American Community Survey. Es muy grande en términos de muestreo y es muy consistente con lo poco que se puede ver con la Current Population Survey. En el caso de inmigración, siempre los censos mexicanos, ¿no? Y ahora, nosotros con la pregunta del censo de la gente que se fue hacia otro país, ¿sí?, es como nosotros estimamos la migración hacia otros países. Y con las personas no nacidas en México, cuya última residencia previa fue México, calculamos la inmigración no de mexicanos. O sea, es como hacemos todo esto, ¿no? Si el CONAPO libera el documento metodológico de las proyecciones, el último, es donde creo que escribí más claro todo esto, ¿no? Ya mucho más preciso de cómo se estima todo esto, ¿no? Y ahí se puede buscar. Pero la MIF no lo usamos porque además es muy pequeña y además es un concepto distinto, ¿no? Es un concepto de flujo. El problema es que no puedes medir personas. En realidad mides movimientos, ¿no? Es lo que mides a la larga, ¿no? Porque una persona puede cruzar la frontera 20 veces y lo vas a considerar como 20. Entonces es más difícil usar la MIF para esto, ¿no? Ahora, acuérdate que todos estos ejercicios son de residencia habitual. O sea, no son tampoco de migración temporal, entonces sí, por eso no la usamos mucho. En realidad las fuentes que usamos son esas. Tratamos de aprovechar lo más que tenemos la información. En el documento metodológico trato de aclarar los supuestos que están detrás al estimarlo de esa manera, sobre todo por entidad federativa, ¿sí?, que están detrás de todo esto, y incluso nacional. Y bueno, pues si el supuesto no se considera correcto, se puede buscar otra fuente que lo cambie, ¿no?, y hacerlo. Sí, Marilo, perdón. Sí, no, decías, de la CEMIF si no te da las personas, pero sí da la tendencia. Sí. Usar las diferentes fuentes de diferente manera. Y ahí daba claramente, o sea, yo no sé, claramente la tendencia de la baja. Y entonces sobre esto, para usar, sí, porque hay una tendencia a la baja, o habrá una tendencia a la alza. No. Y sobre los registros vitales es que no les usamos suficiente porque lógicamente como tienen dificultades, pero creo que es fundamental las dos cosas, no es eliminar las encuestas de fecundidad, evidentemente, pero si tuviéramos también los registros vitales de nacimiento buenos, tendríamos el universo de los nacimientos. Totalmente de acuerdo. Y te quería comentar una cosa, mira, en una reunión que tuvimos con Doug Massey, nos comentó algo que a mí me hizo sentido. En la encuesta esta que tiene, ¿cómo se llama? El Mexican Migration Project, nos contaba que encontraron en el proyecto, que desde luego hay una baja en la migración, pero que están regresando más legales que indocumentados. Y dije yo, tiene sentido. O sea, un documentado tiene la posibilidad de volver a regresar. Un indocumentado le costó trabajo brincar como para volver a regresar. Entonces, es por ejemplo, otra cosa muy importante que el censo no capta al mexicano. Nada más capta que regresó el millón, pero no te dice qué situación venía, ¿no? Hay algunos intentos de esto, ¿no? Bueno, no sé si contestar las preguntas y espero no ser estrellado. En vez de estrella. Roberto, la verdad es que les agradezco mucho todo. Bueno, son temas que me gustan mucho, ¿no? La ventaja de estos temas es que, como dice Mariló, se entrelaza toda la demografía, ¿no? Sin embargo, tenemos el eterno problema que nos dejó Henry, ¿no? Suponemos que los eventos son independientes, ¿no? Y se multiplican y funcionan, ¿no?, cuando no lo son. Pero bueno, pues no tenemos otra opción, bueno, no sé si desgraciadamente o afortunadamente no vivimos en Suecia y Noruega, donde la información es perfecta y están de aburrir haciendo estas cosas, ¿no? Pero espero que con esto a los muchachos, a los nuevos estudiantes, tratar de apasionarlos como nosotros con la demografía, con este tipo de cosas, ¿no? Sí, que no los hayas asustado. Espero que no les haya asustado, sino al contrario,
al final, detrás de todo esto, pues está todo este engranaje de la demografía, todo esto clase bellísima, ¿no? Y no vamos aquí nada de teoría, que es lo que acaba de enriquecer, teoría socioeconómica, teoría social, etcétera, que acaba de enriquecer todo esto, la interpretación de todo esto, ¿no? Espero que esto los haya, no asustado, sino al contrario, les haya abierto el apetito por aprender demografía en 2 años. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a Virgilio. Gracias. ¿Tenían alguna duda, alguna pregunta más? Perdón. Sí, perdón. Yo digo por determinado y no sí, le mira, preguntado más. Yola. Sí, Yola, por favor. Y Rafa, por favor, sí. Sí. Y Guillermo. Guillermo, ok. Yola, por favor. Sí, por tu comentario, Virgilio, y muchas gracias, pero yo también creo que sí, que las encuestas pues se deben seguir haciendo, que son irreemplazables. Quizás acotar algo, ¿no? Y es que las encuestas de fecundidad son encuestas complicadas. O sea, a estas alturas del partido, bueno, pues como que ya hay mucha experiencia acumulada de lo que se debe de hacer y cómo se debe hacer y qué no se debe de hacer. Pero, a ver, levantar una historia de embarazos en campo sigue siendo muy complicado. Entonces, la calidad de las encuestas que se han realizado en México, pues sí pueden tener mucha variación, por esa razón, porque son encuestas que necesitan un buen tiempo de capacitación, necesitan mucha supervisión, buenos manuales para las entrevistadoras, buenas entrevistadoras. Realmente yo creo que son de los instrumentos dentro del área de las encuestas demográficas que tienen una mayor dificultad de captación, ¿no? Hacer una historia de embarazos es bastante difícil, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido sí, evaluar las encuestas que se realicen es muy importante. Bueno, básicamente es lo que yo quería decir. Creo que la encuesta de 2006, pero luego lo platicamos, yo he trabajado con la encuesta y puede tener algunos problemitas. De la de 2003 no te voy a decir nada porque un año entero estuvimos reuniéndonos y bueno, creo que no estuvimos de acuerdo, ¿no? Pero no, nada más para terminar, algo que yo siempre tengo un recuerdo de estas reuniones de 2003 que eran fuertes y bueno, fue algo muy complicado. Es que Virgilio no solo es un excelente demógrafo, el de los mejores demógrafos de México, es una excelente persona, porque nos peleábamos 3 horas adentro y salíamos y nos íbamos juntos en el elevador platicando, ¿no? Ya eso ya no se oyó, fíjate. No, nada más Yola y yo, sino íbamos como 10 personas. Rafa, gracias. Sí, por favor, Rafael. Bueno, se lo acabó Yolanda, el micrófono. Ahí viene otro, mira. Ahí viene otro. Bueno, Virgilio, pues muchísimas gracias por explicarnos, ayudarnos a entender dónde quedaron estos 4 millones de personas. Yo nada más voy a hablar de estos 2 millones que tú dices que tienen que ver con la migración, porque es lo que yo estudio. Creo yo, bueno, nadie a ti te dijo que iba a haber una recesión en 2007, y por tanto ahí están los que bien dices que se estimaba que se iban a ir y no se fueron, se quedaron, se reprodujeron. Tampoco te dijo nadie que en 2003 el gobierno de Estados Unidos iba a empezar a deportar migrantes, no solo desde la frontera, sino desde el interior de Estados Unidos. Esos también regresaron, muchos de ellos se reprodujeron. Entonces yo creo que las deportaciones, o sea, el retorno forzado, es un factor fundamental, porque yo creo que ya en la tasa de migración ya estaba las deportaciones de la frontera, de los que intentan cruzar
y se regresan, ¿cuántos de ellos al fin se van? Pero estos desde el interior de Estados Unidos es nuevo y yo creo que hay que entenderlo. El retorno voluntario. Calderón dice que están regresando los mexicanos porque México ha mejorado. Yo no le creo a Calderón eso, porque bueno, yo creo que aquí no hemos visto esa mejora, o por lo menos yo no. Entonces no es, el retorno voluntario tengo muchas dudas. El retorno forzado por las deportaciones hay datos y si quieres podemos hablar de eso. Pero de nuevo, muchas gracias. Gracias Rafael. Guillermo. Sí, no, enhorabuena. A mí cada vez me gusta más la demografía y después del ejercicio autocrítico suyo de este día, más todavía. Voy a hablar también de la migración porque creo que hay una serie de factores que se le quedó al colega Alarcón, que me quitó la primicia. Sí se sabía que había una crisis en la construcción desde el 2006, en Miami, en San Diego. Entonces, era donde más se empleaba a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Ese es un factor. Sí sabíamos que se estaba endureciendo el cruce fronterizo y de hecho las detenciones estaban bajando. O sea, ya tenemos dos factores. 2008, la crisis económicas, ya sabíamos, incluso hubo colegas que sacaron artículos diciendo si iba a haber un retorno masivo. Había indicios, pero lo que está diciendo Massey a lo mejor apunta no a masivo, pero sí al goteo ese. Voy a defender a los migrólogos, no piense cuantitativos, no voy a pensar que... otro factor es el de la guerra del narco, que también comienza en el 2006, y que si 6 años después tenemos 100.000 muertos, es lo que han dicho algunos, el narco comenzó... Pues soy antropólogo. El narco comienza a reclutar en regiones tradicionales expulsoras de la migración. 2006-2012 es otro factor que interviene aquí, ¿no?, para distorsionar. Lo de la no son de Rafael, sino del ICE. Lo sabemos sobre todo desde el 2006 al 2012. Lo que pasa es que no sabíamos que iban a deportar en las cantidades y mantenerlo, ¿no? Ya van más de 1,5 millones de deportados, incluso del interior. Todo este tipo de factores sumados nos estaban diciendo que algo estaba pasando con la migración, pero necesitamos el trabajo de los migrólogos cuantitativos para luego nosotros visualizarlo, ¿no? Entonces, su autocrítica yo la reduciría en el sentido de que fue una tormenta perfecta que nadie se atrevió en un primer momento a evaluar que iba a tener este impacto y esta distorsión, ¿no? Entonces, yo no haría la lectura pesimista que hizo usted, ¿no?, de qué pasó con los migrólogos cuantitativos que no vieron esto. Yo lo que lo vería es que fue un conjunto de factores, ¿no? Como decía Mariló, la realidad es multifactorial y hay que explicarlo así, pero de una excepcionalidad. De hecho, la gran depresión que ha habido es excepcional en la historia del capitalismo. Entonces, la lectura que usted hizo, que yo vi que poco menos que decía qué pasa con los migrólogos cuantitativos, veía a Rodolfo removerse en su y a Mariló. Yo lo que veo es que sí fue algo muy excepcional y que eso no le resta ni credibilidad a los métodos cuantitativos o al censo, sino que efectivamente es un episodio excepcional y que a partir de ahora podemos irlo corrigiendo, ¿no? Pero yo no lo vi tan dantesco como lo vio usted. Efectivamente, viendo esa gráfica, esos 2 millones es para echarse a temblar, pero insisto, creo que fue un episodio muy excepcional y que nada demerita, ¿no?, la lectura tanto de métodos cuantitativos como de demográficos. Bueno, sí quisiera aclarar un poquito lo último, Guillermo. Mira, yo hablé de que hubo reuniones con expertos y la única que por motivos X no se pudo celebrar fue la de migración. Precisamente habíamos convocado a gente como Fernández de Castro, como Gustavo Moar, que saben, tienen una idea de política migratoria, etcétera. No se importaba más que la cuenta, el monto, qué podía pasar, ¿no? Cómo podían ver un futuro de corto plazo en esto.
sí era, lo que dices tú era muy evidente, pero sorprendentemente, tanto la CPS como la American Country Survey muestran un aumento de mexicanos a Estados Unidos de 2005 a 2006. Y eso nosotros no lo sabíamos, estamos a 2005. Todavía peor todavía, ¿no? O sea, todavía más migración, ¿no? Ahora, y sí teníamos alguna idea, se hablaba de la posible crisis, todo esto, pero queríamos que gente que sabía de esto, o sea, hablara. Porque es muy fácil trazar una curva ya, ¿no? Sobre todo en un tema tan complicado como este, ¿no? Generalmente, supuestamente, lo hacemos mejor con fecundidad, ya ven lo que nos pasó, ¿no? ¿Sí? Y con mortalidad, bueno, sería como que nos fallara a corto plazo, bueno, salvo que se combata el narcotráfico y se maten 100,000 personas, no es quien lo digo, ¿no? Pero yo creo que ese fue uno de los grandes problemas. Y yo creo, una sugerencia que le he hecho ahora al CONAPO en las nuevas proyecciones es que entrevisten a la gente que tiene esta visión, ¿no? O sea, no es cuantitativa, de política, lo que dices tú, ¿no? 1932 fue la ley esa nueva de Estados Unidos, ¿no? Que era completamente antiinmigrante, ¿no? Ahora fue en 2003. Ahí están los paralelismos, ¿no? ¿Sí? La crisis. Ahora, hay un problema. Se acepta que la migración es por empleo, ¿no? No digo 90%. Será estudiante, salud, pero la mayor parte es empleo, ¿no? Ya lo decía Ravenstein ahí en el siglo XIX, ¿no? Entonces, la pregunta es, yo decía, ¿por qué se regresan a México, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor porque tienen más facilidad de incorporarse a la informalidad que en Estados Unidos. A lo mejor el empleo lo encuentran en la informalidad más que lo que sería un empleo formal, ¿no? Que en México es más factible a lo mejor que en Estados Unidos dedicarte a la informalidad. No lo sé. Es una hipótesis que yo planteo, ¿no? Posible. ¿Por qué se regresan? ¿Por qué no se quedan allá, no? Digo, no deportaron al millón, ¿no? O sea, muchos están regresando, ¿no? O sea, además una cosa, no veíamos en el conteo este problema, Rafa. O sea, el conteo nos decía que los que venían de Estados Unidos a México no había mucha diferencia en términos de, sobre todo de tasas, etcétera, y aún de volúmenes, con 95-2000. Era casi igual el volumen, ¿sí? Incluso por eso lo seguimos constante, porque era demasiada constancia, más de 10 años. ¿Sí? El brinco vino en el siguiente quinquenio. Ahora, como la pregunta es 5 años antes, no sabíamos qué pasaba en 3 y 4. ¿Sí? Yo me puse a que fuera un año desde el principio porque porque también es interna, ¿no? Pero aquí el problema central es, ahorita el problema central ya pasó, ¿no? Ya lo sabemos, ¿qué viene? ¿Y qué podemos identificar, ¿no? ¿Qué podemos ver al futuro de corto plazo, ¿no? ¿Qué podemos pensar a futuro largo plazo? Yo creo que es el punto central, ¿no? O sea, no es, ya sabemos que no lo vimos, ya sabemos que no hicimos caso a lo que dices tú, que desde 2003 empezó el endurecimiento. Bueno, lo sabíamos todos desde los 90, ¿no? Pusieron la barda, todo lo que tú quieras, ¿no? Lo sabíamos, ¿no? Todas estas actitudes antigenofóbicas de California y de Arizona, ¿no? Derechos humanos básicos, ¿no? Negados, ¿no? Pero en realidad no percibimos esto, ¿no? Ahora, la verdad no es una disculpa, pero sí fue una lástima que la gente que nos puede haber ayudado a prever un poco lo que venía, no pudimos hacer nunca las reuniones, ¿no? Y es lo que dices tú precisamente, estos problemas que dicen ustedes los que ya empezamos a ver. Sí, pero sí. Es en el segundo quinquenio, Virgilio, y por eso que menciona Guillermo de que sabíamos ya de la crisis, realmente, si te das cuenta, la crisis es declarada crisis financiera hasta el 2008 y no en el 2007. Los datos que se empiezan a reflejar en cuanto a la caída en la EMIF aparecen hasta 2009, sí. Fines del 2008, 2009, pero realmente no fue tan inmediata. Los primeros movimientos, es como tú dices, la pregunta es ¿por qué no se regresan? Y era eso, precisamente porque muchos no era la alternativa al regreso. La alternativa era buscar más empleo en los mercados regionales en Estados Unidos. Y de hecho, sí se perciben movimientos al interior de Estados Unidos. Claro, sí. Y no es sino hasta después que realmente inicia ese retorno mayor, junto con lo que menciona Rafael, de que ya hay una migración, un retorno forzado y fuerte, muy fuerte, porque nunca se había establecido una cantidad de esa magnitud históricamente. Entonces, sí es muy difícil percibirlo en cuanto a los números, Guillermo, porque fue realmente en el segundo quinquenio y no tienes forma, y esa es parte de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo, cómo al interior de un periodo intercensal tú puedes estimar la movilidad de las personas, ¿sí? Y claro, son muchos los factores que pueden intervenir. Está toda la cuestión política
la cuestión de las deportaciones, pero la mayor parte, como lo hemos visto en la historia migratoria de México, Estados Unidos, son cuestiones laborales. Son el empleo el que realmente nos explica la mayor parte de la movilidad, tanto de mexicanos en Estados Unidos como su regreso, así como en el interior de México, es el empleo. Entonces, difícilmente cuando se dan esos cambios en los mercados regionales en Estados Unidos, no son tan inmediatos, porque ellos buscan alternativas en ciertos sectores y en ciertas ocupaciones, en las estructuras ocupacionales en los Estados Unidos, y eso repercute, pero un poco posterior, ¿no? Esa es mi percepción, por la razón por la cual es difícilmente, como dice Virgilio, previsible saber del regreso del impacto de la migración, ¿no? No es solo regreso, son los que no salieron. Además, bueno, exacto, te desalienta el desempleo y todo esto, ¿no? Las redes sociales te dicen que no hay empleo ya y no vas, claro, ¿no? Y Yolanda, yo no sé si yo me animaría a hacerle a un hombre una entrevista de algo de su vida, porque las hacen mujeres a mujeres. A veces no sé por qué nos atrevemos a seguir haciendo esto, ¿no? Es muy complicado. Y te voy a decir una cosa, Yola, si es difícil captar una historia de embarazos, en 97 se animaron a hacer una historia de anticoncepción. Yo me pregunto si Laura y yo, mi esposa y yo, hubiéramos podido declarar con fechas los métodos usados, ¿no? Sí, no, o sea, y mira que tengo memoria de elefante, ¿no? Pero no lo registré, no lo apunté, ¿no? Sí, las acciones de mis hijos son fáciles, pero las uniones, bueno, tomase una, ¿no? Pero la otra es muy poco difícil de apuntar los datos, ¿no? Y nos animamos a hacerla. Entonces, mira, las historias de embarazo son necesarias, ¿no? No podemos evitarlas, ¿no? Nos dicen muchas cosas, ¿no? Lo que dices tú, yo creo que a veces el error es menospreciar la instrucción. Pensar que cualquiera puede instruir y cualquiera puede levantar, ¿sí? Y es ahí donde yo creo que es el problema, ¿no? Y muchas veces creo que nos alocamos más por el dato y por el tamaño de la encuesta que por la calidad de la encuesta, ¿no? Por garantizárnoslas, ¿no? Y el mejor ejemplo es este, ¿no? Totalmente contigo de acuerdo. Y bueno, nuestras diferencias de 2003 ya pasaron 10 años, lo que ya se limaron en el elevador. Muchas gracias. Muchas gracias, Virgilio. Gracias por su asistencia. Esperamos hacer otro de este tipo muy pronto, ¿verdad, Silvia?